buen día a todos. Hola. Buen día a la gente que viene a tratar de escuchar algo diferente. Por los expositores que estamos acá, me parece que es interesante todas las miradas que están dando. Y la idea de este escrito surge un poco porque nosotros somos, en su mayoría todos profesores. En mi caso soy profesor de un terciario. Y hay socialmente una carga más fuerte con el profesor del terciario. El año pasado tuvimos una experiencia muy fuerte como instituto y como la carrera de filosofía pudimos viajar a 3 comunidades en Jujuy, donde uno va con el imaginario de algo y terminas dándote cuenta que ante ese imaginario es solamente eso, un imaginario, y vos sos un granito de arena y la inmensidad que hay ahí y todo por ahí, por así decirlo, esa occidentalidad que tenemos acá no sirve de nada. De acá surge todo esto de pensar sin ser pensado. ¿Por qué surge esto? Porque en mi viaje en la cátedra de filosofía, el profesor me hizo llegar a Kush, y en el viaje también llegó Castañeda de otra vez, de tantas lecturas, lo volví a releer. Castañeda es un libro interesante para viajar, para el viajero, y sumado a Kush confluye todo esto, y después de esa introducción voy a pasar a leerlo. Lo que yo escribí lo divido en 4 puntos, para tratar de entender si se puede lograr pensar sin ser pensado. Bien, este escrito está en base, más que nada, a un análisis mío sobre el esbozo de una antropología filosófica americana. Y acá es donde yo me empiezo a cuestionar esto, que es innegable que en la reflexión está la clave de esbozar algo que abunda dentro de la filosofía. Pero no logramos erradicarlo porque es parte de la idiosincrasia plena de los eruditos pensados, en especial de la instalada pedantería que suele tener el ámbito filosófico, sostenida por los citadores seriales. La premisa, pensar sin ser pensados, es una crítica a la formación recibida por esos pedagogos que sostienen que los docentes son meros transmisores de contenidos y no pensadores. Esto germinó en las instituciones citadores seriales que no se animan a pensar, sino a reproducir y citar indiscriminadamente a otros. No obstante, no todos pregonan esta idea. Hay escasos profesores que te auxilian a pensar, dejando en claro que la libertad intelectual depende de uno y no de lo que sostengan otros. Mi primer punto surge de qué es pensar. El diccionario de la Real Academia, el DRAE, define el término pensar como la formación de ideas y reflexiones en la mente. Ahora que está escuetamente aclarado, me surgen preguntas. Si somos sujetos pensantes o pensados, y si somos pensantes, ¿qué pensamientos son nuestros y cuáles impuestos? Somos tan pensantes que sostenemos que hay una verdad inamovible, tomando como autoridad máxima en la cual nos refugiamos en cuanto no concuerda con la ideología establecida, sea a la luz lo pensado que somos, defendiendo con todas nuestras fuerzas hasta quedarnos sin argumentos, afirmando que es una mentira el pensamiento del otro. Es innegable que hay una filosofía devota que perpetúa el pensamiento de los endebles, seguido de una sola verdad fundante considerada pensamiento. Ese pensamiento indiscutible en el cual muchos siguen la línea ideológica de lo incuestionable ha otorgado una confortante zona de seguridad como criterio de verdad ante los embates de las críticas de aquellos sujetos que no quieren ser pensados y se animan a emanciparse de los dogmas filosóficos sostenidos por los citadores seriales. Por lo tanto, no podemos partir solo desde el sentido común de una lógica crítica sin haber transitado por el camino de los cavilados, ya que hay un germen ideológico por imposición indiscutible. Esa imposición no debe ser tomada como un obstáculo, sino como un medio para lograr el objetivo de emanciparnos, a fin de que todo sujeto, en su afán por independizarse de esos pensamientos ajenos al nuestro, deba comprender e instruirse en el campo que le corresponde. Debemos tomar todo el material de lo pensado para lograr el cambio de modelo en lo pensante, es decir, formarnos para deformarnos, partiendo desde una base para catapultarnos a la emancipación intelectual de no ser pensado.
postulándome como crítico de mi crítica, sin alienarme a mi propia postura, más que al libre e inagotable ejercicio de cuestionar todo aquello que se apunte como verdad estable que pregone la devoción. Por eso pensar es algo más que la formación de ideas y reflexiones en la mente, como lo define la acotada explicación. Pensar es un ejercicio activo que mantiene nuestra mente en un estado pleno, sin dejarse obstaculizar por la perplejidad de aquellos pensadores que fueron sustanciales para un tiempo y espacio determinado. Dicho de otra manera, no renunciar a ser pensamientos situados. Sintetizando, son reflexiones que sirven como plataforma para ejercitar el pensamiento, pero no debemos aferrarnos como si fuera la única verdad. Es indudable que hay una plataforma filosófica en los profesores de los cuales no es necesario concordar en todo, y seguramente emerjan aquellos pensadores con los que se sienten identificados. De todas maneras, es el deseo de libertad que nos debe impulsar a buscar pensar sin olvidar las raíces, poniéndonos en la perspectiva de continuar buscando cómo independizarnos. Punto 2. La pregunta como salida. Sin preámbulos, es la pregunta la que nos da nuevos interrogantes. Otra mirada, distinta a la que puso el sujeto sobre su tesis. Es la pregunta inagotable, la que mantiene activo el pensamiento del hombre en seguir buscando ese algo que no sabe bien qué es, pero lo inquieta buscar iguales o supuestos que no niegan ni afirman nada, pero sí apuntan a explotar nuestro acervo intelectual en el filosofar. Es en la pregunta que lo filosófico toma vida y se activa molestando a los eruditos, a los estructurados que sostienen que en el campo de la filosofía ya todo está cerrado. Por lo tanto, el acento del filosofar se da en la especulación, ya que en esa especulación meditamos sobre temas que los citadores seriales no logran divisar, puesto que la filosofía tiene una visión de mundo más amplia y puede problematizar sobre fundamentos ontológicos que exceden a los dogmatismos. Por consiguiente, la pregunta no envejece, no caduca, pero sí inquieta, y no da por afirmado nada. Este es el ejercicio de pensar, el seguir preguntando, inquiriendo e indagando sin miedo a cuestionar lo incuestionable, es poner activamente el filosofar al servicio de la emancipación. Ahora bien, es muy cómodo debatir lo cuestionado con argumentos de otros. Eso nos condiciona a terminar aceptando la postura de otro pensador, al pensamiento impuesto. Por lo tanto, la acción del filósofo queda trunca y su filosofar es un disfraz. En este sentido, son citadores seriales los que han destruido la filosofía, generando en el imaginario colectivo de que la filosofía no sirve para nada. El debate debe salir desde los fundantes del problema, desde la base de sujetos comprometidos a observar en su ideología, en su doctrina, en su dogmatismo, esas vislumbradas fallas a reparar. Ya que si no partimos de lo inicial del cauce, la crítica, indudablemente, es mera opinión, y seguimos en la aporía de un pensamiento pensado. Por esto, es indudable que la formación no puede faltar para lograr la autonomía sobre una línea pertinente a la crítica infundada. En definitiva, necesitamos un orden que nos lleve a madurar para luego comenzar desde los diferentes ámbitos sociales e ideológicos que nos hallemos inmersos, elucidando un camino de emancipación al pensamiento. Disculpen, pero el aire me seca. Punto 3. Las autoridades de verdad. Si bien para emanciparnos tenemos que sostenernos sobre algo. ¿Qué es esto? Las autoridades de verdad, lo que voy a hablar. En cuanto a comprender que los postulados como autoridades de verdad no son ningunos improvisados dentro del campo de la filosofía, hay que destacar que cada filósofo ha interpelado a otro pensador como autoridad de verdad para convalidar su tesis y refutar a otros. Se suele tomar como autoridades de verdad la palabra de filósofos de la talla de Aristóteles, Platón, Kant, Hegel, Marx, etc. Es por lo tanto que estas atribuciones de autoridad están otorgadas a los ya consagrados filósofos y en otra menor medida a los doctores en filosofía y licenciados. Pero ve aquí que un profesor no goza de esa autoridad, ya que se instaló que somos meros reproductores de contenidos dentro de las instituciones educativas. Dentro de los ámbitos académicos se han generado hordas de citadores seriales que sostienen un status quo filosófico. Estas hordas actúan como patotas intelectuales
arremetiendo contra cualquier intento desestabilizador. Pensadores como Kusch, Dussel, Castañeda, Stackheimer, en sus comienzos no han logrado esa aceptación plena y tan confortable como sí aquellos autores que dentro del mundo académico de la filosofía siguen el dogma filosófico. Sin embargo, han conseguido constituirse como autoridades de verdad para muchos que no concordamos con una línea de pensamiento, pero no dejan de ser núcleo de críticas por aquellos que cargan con un prejuicio infundado sobre el postulado de una emancipación intelectual totalmente inútil. Estos autores marginados por los circuitos académicos hoy son autoridades de verdad. Es así que debemos apoyarnos en ellos u otros nuevos que propongan algo distinto para sostener otra mirada, otro pensar, una perspectiva más situada que generalizada. Por todo esto, es ahí mismo que se necesita de esas nuevas autoridades de verdad para delinear una posible crítica a los baluartes académicos intocables. El último punto, el punto 4. Si bien acá hablamos de una crítica a esto, a lo que es todo el acervo filosófico, y que en dónde apoyarnos, también en algún momento nos tenemos que soltar de esos que nos hemos apoyado. Por eso mi punto 4 se llama ¿Cómo emanciparse de los emancipadores? Bien. La clave está en la actividad inagotable que delibera lo irrefutable, en cuestionar a los mismos pensadores que nos emanciparon. Es decir, que en la contradicción está el crecer y en el crecer el gerundio del pensar. En este sentido, el planteo ontológico que Kusch proponía para definir al hombre latinoamericano desde el estar siendo es el que confluye en la emancipación. Es de ese estar siendo que lo fundante de mi pensar se manifiesta en el gerundivo pensando. Puesto que para Kusch el estar se da en la inestabilidad y nada puede decirse sino su consecuencia, es aquí que la inestabilidad y la presión del lugar pesan en el pensar y deforman lo pensado, estableciendo un círculo dialéctico entre el pensar y ser pensado, tensionando en el pensando. Esto es a modo de balance funcional entre ambos extremos, entablando un juego intelectual de admiración por los pensadores, aquellos pensadores consagrados y aquellos resistidos pensadores que tomamos como autoridades de verdad, otorgando potencial el gerundivo del pensando. Dicho de otra manera, los pensados se han olvidado de pensar por el exceso de pensamiento. Esto es lo fundante de los citadores seriales, el olvido de pensar. En este sentido, el olvido de pensar nos arrinconó en las definiciones del pensado. Porque en el definir, ya estoy limitando mi pensar. Y el pensar está en acción, mientras que el pensado es totalmente pasivo, a los estímulos del preguntar. Por lo tanto, la actividad lúdica puede ser muy bien aplicada en el pensar. Dado que el juego deviene en lo azaroso, hay algo aventurado en la pregunta, en ese inagotable ejercicio de reformular la cuestión y volver a indagar la duda. Esto nos acerca mucho a la emancipación del emancipador, porque la simple cuestión de no conformarnos con su idea y la de ser pensado. Es en ese juego que está lo desafiante de arrojarnos al incierto en la búsqueda de una nueva mirada sobre aquellos planteos de pensadores constituidos. Por lo tanto, el pensamiento de Rodolfo Kusch nos sitúa en otra perspectiva para poder pensar, otorgándonos un andamiaje intelectual que puede aventurarnos en pensar sin ser pensados, alcanzando soportar la indagación que ejercita el pensar, pero en ese soportar está el influjo de emanciparnos para crecer pensando, tomando ese camino que busca la duda, pero más que nada mi pensar. Dicho de otra manera, para cerrar, se debe poner a Kusch bajo la tiesura de la pregunta para poder emanciparnos, pero es en el mismo juego azaroso que se logra una enérgica proyección en lo inagotable de cuestionar pensando lo incuestionable. Por eso, para finalizar, voy a decir esto, que es ahí sustancialmente que lo incierto toma fuerza y deja moviendo el pensado. No obstante, yo no puedo sentir que esta sea una respuesta a la cuestión, pero sí una eventual salida al problema de pensar sin ser pensado. Gracias.